Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con los ejemplos de cálculo matemático para los estudiantes de Fundación de la Área Andina en la asignatura Pavimentos. Muy buenas tardes para todos. El ejercicio que vamos a realizar hoy es el cálculo de los módulos resilientes de materiales granulares en pavimentos flexibles. Se pide calcular el módulo resiliente de los granulares para los siguientes espesores por diferentes metodologías. ¿Okay? Entonces el pavimento estará compuesto por una mezcla densa en caliente con 12 centímetros, una base granular clase B, 25 centímetros de espesor, una subbase granular BG50, 30 centímetros y apoyado todo el paquete de pavimento sobre una subrasante con un CBR característico de 3%. Entonces, ya he programado previamente todas las fórmulas para ser más específico. Entonces lo que partimos es de el CBR de la subrasante como único dato, y como vamos a hacer una caracterización por un modelo elástico como sólidos los materiales, procedemos a asignar el CBR característico de la subrasante, que es de 3%, y a través de la correlación establecido por el TRL podemos obtener el módulo resiliente, que para este caso serían 35.55 megapascales. Entonces, la primera de las fórmulas que vamos a utilizar es las recomendadas que se encuentran en el manual de pavimentos que está a punto de sacar el INVIAS para vías de medio y altos volúmenes de tráfico, donde indica que se puede calcular a través de las correlaciones establecidas por el TRL. Entonces tenemos que para una base granular, para este tipo, con un CBR de mínimo 80% para el grado de compactación exigido, podría decirse que la base granular, teniendo una correlación de tipo lineal, sin estar influenciada de la capa de apoyo, estaría desarrollando un módulo resiliente de 246 megapascales. Por el contrario, la subbase granular, con un CBR mínimo de un 30%, estaría desarrollando un módulo resiliente de 143.48 megapascales. Entonces, estas características muestra tratando de asumir que el material tiene un comportamiento de tipo lineal y que los módulos están actuando de manera independiente sin tener las respectivas capas de apoyo de un sistema multielástico. Entonces, la segunda de la fórmula que vamos a utilizar fue la propuesta por la Shell, el cual relaciona que el paquete estructural del pavimento, la base granular y la subbase granular, deben volverse un solo, analizarse como un solo tipo de material constitutivo, y se aplica la fórmula se encuentra resaltada en gris. Entonces, esta fórmula, los espesores son definidos en milímetros y el módulo de entrada que está condicionado ya es el modo de apoyo de la subrasante, asimilando un sistema multielástico teniendo en cuenta la capa de apoyo. Entonces aquí lo que hacemos es meter en milímetros, aquí está programado, 250 milímetros de espesor de base granular y 300 milímetros de subbase granular. Entonces tendríamos que el modo conjunto del material granular son 121.63 megapascales. Entonces, a continuación, vamos a utilizar la fórmula de Isat, Leiter y Taylor del año de 1967, en el cual los módulos de los materiales granulares estarán en función de las capas de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Que la respuesta estructural o el módulo resiliente de la subbase granular está en función de su apoyo, que en este caso es la subrasante, y caso contrario, la base granular, su respuesta estará en función de las características de respuesta que tenga su apoyo, en este caso la subbase granular. Entonces el modelo empieza a construirse. Primero obtendremos cuál es el módulo resiliente de la subbase y posteriormente con este obtenido obtendremos el de la base granular. Entonces aquí están programadas las dos fórmulas. En la parte de arriba está la subbase granular y en la parte de abajo está la base granular. Entonces estas fórmulas están programadas para que se trabaje en espesores, los espesores en centímetros,
y los módulos en la unidad de kilogramos centímetros cuadrados. Hay tener algo muy claro. Para las bases granulares, cuando superan espesor, subbases granulares, cuando superan espesores mayores a 20 centímetros, la subbase debe ser dividida en dos capas. Entonces tendremos calcular dos módulos independientes. Entonces tendremos que la primera capa en centímetros serán 15 y la segunda capa de la subbase granular serán otros 15 centímetros para completar los 30 centímetros. Entonces, como las fórmulas aquí están programadas, él inmediatamente para los primeros 15 centímetros tendrá en cuenta el apoyo de la subrasante y nos otorga que el módulo es 744 kilogramos centímetros cuadrados. Y para la segunda capa de la subbase, ya teniendo en cuenta el módulo resiliente que han desarrollado los primeros 15 centímetros, serán de 1246. Entonces, y aquí puede verse que gradualmente que los materiales no presentan una linealidad respecto a su comportamiento. Okay, pero solamente está teniendo en cuenta el comportamiento de los materiales de la capa de apoyo sin tener en cuenta los estados de esfuerzo a que se encuentra sometido. Entonces, para la base granular definimos su espesor, que sería de 20 centímetros. Entonces, el módulo resiliente de la base granular sería de 2.998. Entonces, aquí vemos ya que existen unas diferencias. Entonces, podemos mirar que la primera capa de subrasante sería de subbase, perdón, sería de 73 megapascales, la segunda de 122 megapascales y el módulo resiliente de la base granular 294 megapascales. Entonces, si comparamos con los obtenidos por la fórmula del TRL, ya empieza a marcarse bastante diferencia respecto al comportamiento de la misma. Entonces, como un cuarto método, utilizaremos el método gráfico propuesto por el Departamento de Transporte de Colorado. Es un método muy reciente, se encuentra en su último manual mecánico empírico publicado en el año 2020. Estas gráficas es un método gráfico. Entonces se entra con el módulo resiliente de la subrasante para calcular el de la subbase, pero en sistema americano. Entonces colocamos el respectivo módulo resiliente en PSI, que sería equivalente a 5.156 PSI, y los espesores, la gráfica tiene hasta espesores entonces es una relación entre el módulo resiliente de la capa de apoyo, en este caso la subrasante, y los diferentes espesores que se construya la capa. Entonces, esto también tiene espesores hasta 10 pulgadas, que son más o menos casi unos 20 centímetros. Entonces, los 30 centímetros de la capa granular de la subbase granular nos podemos utilizar. Nos basamos entonces en dividirlo en dos capas. Acuérdense que 10 pulgadas son alrededor de unos casi 25.4 centímetros. Entonces, tendremos dos capas de 5.96 pulgadas. Entonces, estamos con 5.000 PSI. Estas líneas van de 1.000 en 1.000, o sea, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Cortamos la línea morada, que es la que corresponde a 10 pulgadas, y nos vamos hacia la izquierda obteniendo un valor de más. Y estos valores que se encuentran aquí son más o menos, son de alrededor de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Cortamos aquí, son valores ya empiezan de 10, 20.000, 30.000, 40.000. Entonces, perfectamente estamos hablando que 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, estamos hablando de que tiene un valor aproximadamente de unos 12.000 PSI. Entonces, 12.000 PSI, tendríamos que el módulo de la primera subcapa son 84, y con esos 12.000 PSI nuevamente ingresaría, ¿no? Ya está, aquí va de 20 en 20, estaríamos hablando por aquí. Entonces ya el módulo sería muy cercano a los 18.000 PSI. Entonces tendríamos que para la segunda capa de la subbase serían 124 megapascales. Con ese apoyo de la última capa de la subbase, hacemos lo mismo para los 20 centímetros de espesor del pavimento, de la capa de base granular, que aquí está la capa para base. Entonces entraríamos con 18.000, aquí estaríamos en 10.000, aquí va casi en 20.000, estaríamos por aquí, ya la curva estaría un poquito abajo del azul. Entonces aquí estaríamos en 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, estaríamos hablando prácticamente más o menos de unos 45.000 a 46.000 PSI. Entonces 46.000 PSI
Y estaríamos hablando que entonces que el módulo de reacción de la base granular, teniendo en cuenta el efecto de la capa de apoyo de la subbase granular de los últimos 15 centímetros, estamos hablando entonces de un módulo de 317 megapascales. Ok, entonces como ya vemos aquí que el valor del módulo resiliente empieza a ser mucho mayor que la metodología utilizada por la fórmula de Isaac, Leiter y Taylor. ¿Ok? Entonces, el módulo, utilizaremos una quinta metodología que sería el cálculo por el método de Asto en función de los coeficientes de capa. Entonces, para una base granular, en función de su coeficiente de capa tendremos, y con los estudiantes todavía no conocen el concepto de coeficiente de capa. El coeficiente de capa es un número que se asigna dentro de la metodología Asto, en el cual indica cuál es el aporte estructural por cada pulgada, esto se da en pulgada, este número que es aquí, por cada pulgada de material colocado. O sea, es un número que intenta relacionar la importancia que tiene en la estructura de pavimento ese material en términos de aporte estructural. Entonces, el número estructural está en función de los CBR asignados. Entonces, tenemos que para una base granular que tenga un CBR de 80, el coeficiente de capa de una base granular sería 0.13 y el módulo resiliente, despejando a partir del coeficiente de capa, tendríamos unos 27.900 PSI, lo que nos otorgaría un valor de 193 megapascales. O sea, para la base granular también están en función del mismo coeficiente, en este caso se denomina A3, también estaría en función del CBR. Para una base granular el coeficiente de capa sería por cada pulgada instalada, sería de 0.111, despejando respectivamente también en función del coeficiente de capa el módulo resiliente, tendríamos 15.262 PSI, con los cuales estaríamos 105 megapascales, ¿okay? Valores que empiezan a estar muy por debajo de los calculados con la fórmula del TRL, con la fórmula de Itzel y Taylor y con la respectiva del departamento de Colorado. Entonces, un sexto método sería calcular también por el método Asto, pero a partir de los estados de esfuerzos. El módulo resiliente del material de base que se obtiene mediante ensayo, el de subbase, obtenido mediante ensayo, y está principalmente condicionado por el estado de esfuerzo que está sometido. Entonces, el apartado teórico y el estado del arte dice que los materiales granulares presentarán un endurecimiento por esfuerzo. Esto quiere decir que en la medida en que se encuentren sometidos a más esfuerzos, podrían desarrollar mayores valores de módulo resiliente, y al contrario, los materiales finos o suelos finos granulares, específicamente los que corresponden a los suelos finos, presentarán un ablandamiento con esfuerzo, lo que quiere decir que estos materiales, al estar sometidos a mayor estado de esfuerzo, presentarán un menor módulo resiliente. Entonces, no generarán linealidades en la estructura, pues en una estructura de pavimento, en la medida que vamos haciendo profundización y midiendo los esfuerzos, no son los mismos. Entonces, no hay linealidad respecto a la respuesta estructural de la estructura de pavimento. Entonces, Asto, en dicho método, calculó los estados de esfuerzo teta, asumiendo que K1, que el módulo resiliente está en función de K1 y K2 y de teta, donde teta es el estado de esfuerzo de los esfuerzos que están sometidos, los esfuerzos principales que son sigma 1, sigma 2 y sigma 3, aprendidos en la respectiva mecánica de suelo, y que K1 y K2 son los coeficientes obtenidos en laboratorio y dependen de la calidad de los materiales. Estableció las siguientes características para calcular el módulo resiliente en función del estado de esfuerzo y de K. Entonces, estableció que un módulo resiliente de la subrasante eran dependientes también de los espesores de las capas asfálticas y de la capa de apoyo del módulo resiliente de la subrasante. Entonces, para poder calcular esto, nosotros nos vamos a basar de estas ecuaciones que están en la última tabla, y aquí hay unos valores promedio. Aquí están valores del estado de esfuerzo. Entonces, según el módulo resiliente que tenemos nosotros, según el módulo resiliente de la subrasante, que en este caso ya lo tenemos definido, que es de 5.166 PSI, y del espesor de la capa asfáltica, que son 4.77 pulgadas, nos proponemos a escoger. Entonces, nuestro módulo estaría en este rango y sería una interpolación que realizaríamos entre
entre los valores establecidos en esta escuadra, entre 5 y 10, entonces aquí está la interpolación para que se realice entre 5 y 10, entonces vamos a corregir aquí, entre 5 y 10, aquí sería 10, aquí sería 10, aquí sería 5 y aquí respectivamente iría el módulo resiliente de la subrasante. Entonces, el teta tendría un valor de 12.4, entonces para un estado seco, supongamos que la base granular por las características granulares estará seco, utilizarían la ecuación 8000 teta a la punto 6, donde 8000 correspondía al valor de K1 asignado por nosotros arbitrariamente, esa es la verdad, asignado, pero también, recordemos que estos constantes salen del laboratorio, y K2 0.6, entonces tenemos aquí K2 teta, 8000 PSI a 0.6 teta, entonces tendríamos para un estado seco un módulo resiliente de 36.000 PSI a 250 megapascales. Para un estado húmedo, entonces con el mismo teta, los valores de K1 sería 4000 y de K2 sería 0.6, 18.000 PSI, 125 megapascales. Entonces vemos que también bajo este análisis que ya hizo el estado de humedad en que se encuentre el material granular será importante y tendrá incidencia. Hay que aclarar algo. Muchos de pronto interpretarán que ya ese estado se encuentra tenido en cuenta. Pues acordemos que los materiales granulares, por su gradación, son materiales que sirven de elementos que muy fácilmente tienen una alta permeabilidad. O sea, no pueden ser considerados como filtraciones, son considerados como materiales drenantes por las características granulométricas. Un material que se comporta como filtro es aquel que es capaz de detener el paso de algo. Imaginémonos cuando nosotros filtramos el café, que viene en polvo, lo pasamos por una malla. Ese es el concepto de filtración. Entonces esa malla hace ambos procesos. Entonces lo que hace la base granular no es filtrar es drenar el agua. Entonces por esa condición, bajo el ensayo de CBR que te pide que el mismo tenga una duración de 4 días mínimo sumergida en agua, es una condición que ya está establecida en este ensayo, en dicho ensayo, para ser tenido en cuenta respecto al ensayo de resistencia, pero las condiciones de seco, húmedo o saturado pueden presentarse de acuerdo a las características propias del estado de lluvias y de régimen de condicionamiento ambiental y de estado de saturación que pueda tener la subrasante por presencia de niveles freáticos o otros efectos los que nos deben llevar a tomar una decisión si el estado es seco, húmedo o saturado. Para la subrasante también se encuentran creadas unas tablas. En este caso, el estado de esfuerzo solamente será definido por el espesor de la capa fáltica. Entonces, el espesor de la capa fáltica ya sabemos cuánto es mayor a 4 pulgadas, tendríamos entonces que el valor de teta sería de 5. No tiene en cuenta otra expresión suficiente, entonces para un estado húmedo, la subbase granular tendría un comportamiento de 98 megapascales y para un estado de humedad saturado tendría 83 megapascales. Entonces vemos que hay diferentes metodologías, valores totalmente contrarios, y la única que nos falta por experimentar es a través de un elemento de interacción que vamos a hacer teniendo en cuenta los parámetros de los materiales utilizados en Colombia, y siguiendo esta misma metodología vamos a establecer un modelo de capa multielástico y vamos a hacer diferentes correlaciones hasta que a través de la ecuación maestra que tiene en cuenta el contacto, el cortante octaédrico, podamos calcular el módulo resiliente en función de los estados de esfuerzo sometidos. Que tengan un feliz día.